Bueno, continuando aquí entonces con la, digamos, con la teoría de trabajo y energía, vamos a hablar ahora de trabajo. Entonces el trabajo se entiende como, eh, digamos que el primer ejemplo que colocan para entender un poco el trabajo es que si tengo una fuerza constante y digamos un vector de desplazamiento d, y acá entre estos dos se forma un ángulo teta, entonces el trabajo va a ser el producto punto del vector fuerza por el vector distancia, ¿sí? Esto va a ser válido si la fuerza es constante sobre toda la distancia d, ¿sí? Eh, bueno, otro comentario acá es que como nosotros sabemos el producto punto se escribe como la magnitud de la fuerza por la magnitud de la distancia por el coseno de teta, ¿no? Entonces básicamente si hacemos fuerza coseno de teta, pues lo que vamos a tener es la componente o la proyección de la fuerza con el vector distancia, ¿no? Entonces observen también acá que si teta es de 90 grados, entonces no voy a tener trabajo. Digamos que el trabajo en una primera idea intuitiva es como la efectividad de la fuerza para desplazar un objeto a una distancia d, ¿no? Entonces, si yo estoy empujando un objeto con una fuerza y ese objeto no se mueve, pues no hay trabajo. O si, por ejemplo, si la masa m tengo una fuerza que es perpendicular a la distancia, pues el responsable de que esto se mueva a una distancia d no va a ser no va a ser esta fuerza, ¿no? O sea, probablemente es otra cosa, o él ya tenía una velocidad inicial, entonces se pudo trasladar una distancia d, ¿sí? Entonces ahí esta fuerza no está efectuando ningún trabajo, ¿sí? Eh, por otro lado, digamos, si la fuerza es variable, dada una distancia, digamos, si eh, yo tengo, digamos, un campo de fuerzas, vamos a dibujarlas acá en rojo, tengo un campo de fuerzas que es variable y tengo una distancia que no necesariamente es una línea recta. Entonces voy a tener unos pequeños vectores de desplazamiento que voy a dibujar aquí en azul, unos pequeños ds, ¿cierto? Ds que son vectores de desplazamiento, ¿sí? Ds. Entonces lo que hacemos es hacer el producto punto. Esta es la fuerza. Entonces lo que hacemos es hacer el producto punto de la fuerza producto punto cada uno de estos vectores de S, ¿sí? Entonces esto me va a dar como unos diferenciales de trabajo, ¿no? Que a la final, si yo quiero hallar el trabajo total, pues hago la suma sobre todos estos diferenciales. Si voy desde un punto A hasta un punto B, entonces hago esta que es lo que se conoce como una integral de línea entre dos puntos. Digamos que, y este va a ser el trabajo entre el punto A y el punto B, ¿sí? Digamos que si usualmente en un ejemplo típico yo tengo, supongamos que me muevo en una sola dimensión, la fuerza solamente está en una dimensión y tengo un diagrama de fuerza contra distancia, eh, supongamos que es algo de este estilo. Entonces, en este diagrama, pues la fuerza va aumentando a medida que va aumentando la distancia x, hagan de cuenta como si fuera un resorte, y en algún punto sigue siendo constante hasta un punto x final, digamos, vamos a llamar a esto un x final, digamos, un x, digamos, intermedio, un x sub 0, ¿sí? Y aquí esto 0, ¿cierto? Entonces el trabajo pues puede verse como, eh, aquí podemos hacer como un desplazamiento de x, ¿cierto? Por la fuerza
entonces me va a dar el área de este pequeño rectángulo. Si yo quiero hallar el trabajo total hecho por esta fuerza para mover el bloque o mover lo que sea a una distancia desde 0 hasta X final, pues lo que tengo que hacer es hallar el área bajo la curva, ¿no? Tal cual como lo expresa esta integral, ¿sí? Por otro lado también entonces, digamos que de esta fórmula yo puedo obtener varias cosas, ¿no? El trabajo, si tengo por ejemplo, por acá vamos a suponer que tenemos como un árbol, acá tenemos una manzana, ¿cierto? Que cae a una altura h, ¿no es cierto? Entonces ese trabajo va a ser el trabajo hecho por la fuerza de la gravedad, es decir, aquí hay una fuerza que es, vamos a pintarla aquí hacia abajo, mg, ¿sí? El trabajo hecho por la fuerza de la gravedad para desplazar este objeto a una altura h, pues va a ser fuerza por distancia, ¿no? Tal cual como lo tenemos aquí arriba. Es decir, ese trabajo va a ser mgh. Y esto es lo que se conoce como energía potencial. Por otro lado también, si usamos esta fórmula de acá, el trabajo, digamos, supongamos que tenemos un resorte y lo desplazamos desde 0 hasta una distancia x sub 0, ¿sí? Entonces, el trabajo aquí va a ser f por dx para mover esto desde 0 a una distancia x sub 0, ¿no? Este va a ser el trabajo, ¿no es cierto? En este caso entonces voy a tener que el trabajo va a ser, sabemos que la fuerza para un resorte es menos k por x, ¿no? Por dx, ¿sí? Y en este caso entonces lo que voy a tener es que esto va a ser menos un medio de k por x al cuadrado, ¿sí? Este va a ser el trabajo realizado por una fuerza externa para mover el resorte una distancia x, ¿sí? Entonces es lo que se conoce como energía potencial elástica. Energía potencial, así como la gravitacional y la elástica, son energías que van a depender de, bueno, son energías que están como acumuladas, o sea, es una energía que yo puedo tener y que puedo aprovechar en algún momento, de ahí la palabra como potencial, o sea, es una energía que tiene un potencial. Uno puede demostrar entonces que el trabajo, si uno tiene, bueno, hay algo que se llaman fuerzas conservativas. La fuerza del resorte es una fuerza conservativa, la fuerza gravitacional es una fuerza conservativa. Son fuerzas que no dependen en particular no dependen de la trayectoria, es decir, yo me puedo mover, digamos que la manzana puede tener una trayectoria cualquiera, ¿cierto? Y se mueve a una altura h. El trabajo realizado por la fuerza de la gravedad es el mismo, va a ser realmente mgh. Entonces, bajo fuerzas conservativas uno puede encontrar que el trabajo va a ser la diferencia de energías cinéticas, medio de mv cuadrado final menos un medio de mv inicial al cuadrado, ¿sí? Uno puede demostrar que el trabajo realizado en fuerzas conservativas va a estar dado por un medio de la energía cinética inicial final menos un medio de la energía cinética inicial, ¿sí? Entonces esto nos va a dar, digamos, muchas herramientas para resolver problemas, en particular problemas que tienen que ver con donde hay fuerzas conservativas, ¿sí? Entonces si yo tengo una trayectoria, digamos,
¿sí? Y tengo una masa M, y esa masa M va a hacer todo este recorrido para llegar hasta acá, ¿sí? Entonces lo que va a pasar es que si no tengo fricción, la energía se va a conservar, ¿sí? Esto puede ser un punto A y un punto B, y la energía se va a conservar. Entonces va a depender únicamente de la energía al inicio y de la energía al final. O sea, la energía al inicio es igual a la energía final, ¿sí? La energía al inicio es solamente cinética, mgh, y la energía final es, corrijamos acá, y la energía final es solamente energía cinética, solamente para este caso particular, ¿no? Y aquí, dependiendo de lo que nos pida el problema, entonces nosotros podríamos ir resolviendo. Van a haber casos en donde la energía no se conserva. Usualmente puedo tener un ejemplo, algo de este estilo. Puedo tener una masa que se desliza aquí libremente y se encuentra con un camino corrugado, ¿cierto? Entonces aquí esta masa, digamos, va a recorrer una distancia de un camino corrugado de. Entonces lo que va a pasar aquí es que esta masa pues va a tener una normal, ¿cierto? Un peso mg, ¿cierto? Y entonces la pregunta es, y aquí va a haber una fuerza de fricción, ¿sí? Entonces el trabajo disipado por la fuerza de fricción va a ser, por supuesto, la fuerza de rozamiento por la distancia recorrida, ¿no? Esta ya no es una fuerza conservativa. Entonces así va a depender del recorrido y siempre hay que calcularlo. Ese es el trabajo realizado por la fuerza de fricción. Entonces esto va a ser mu por la normal por la distancia, ¿sí? Este va a ser el trabajo o la energía disipada por fricción, ¿sí? Digamos que esto va perpendicular. Entonces por aquí debería ir un menos. Entonces este trabajo realizado por la fuerza de fricción es este trabajo realizado por la fuerza de fricción es, pues es disipativo, ¿no? Aquí hay que tener cuidado con el menos, ahora que lo veo, con el menos porque una cosa es el trabajo realizado por el sistema, una cosa es el trabajo realizado por una fuerza externa y otra cosa es el trabajo realizado por el resorte. En este caso el trabajo realizado por el resorte es positivo, ¿sí? Va en la misma dirección, el desplazamiento va en la misma dirección de la fuerza, digamos, si libero el bloque desde el reposo. Otra cosa es que lo jale, ¿sí? Pero bueno, eso va a depender un poco del problema. Aquí entonces tengo la fuerza de rozamiento que va en sentido contrario. Entonces aquí digamos que es una fuerza, es una energía que se disipa, ¿sí? Entonces aquí uno puede, digamos, como ver el problema de distintas maneras. O sea, yo voy a tener como, vamos a decirlo de alguna manera, una energía inicial, y esa energía inicial se me puede repartir en un trabajo realizado o en una energía que se disipa por fricción, más voy a ponerlo así, una energía final, digamos, todo esto para tratar de resolver estos problemas, ¿no? Yo puedo también interpretarlo de la siguiente manera: una energía inicial más un trabajo realizado, aquí el trabajo debería ser negativo, un trabajo de disipación debe ser igual a la energía final, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con el signo acá. O sea, dependiendo de donde vaya en la igualdad, pues uno coloca el signo. Digamos, más rigurosamente hablando, uno podría decir que esta es la fórmula y uno coloca el signo menos acá, ¿sí? O sea, energía inicial, y aquí va menos la energía disipada, me va a la energía final, digamos, como pues las energías. Aquí cuando hablo de energía inicial y energía final,
me estoy refiriendo a energías mecánicas, o sea, energía potencial, energía cinética, ¿sí? Energía potencial del resorte, bueno, en fin. ¿Sí? Entonces, en todos los problemas es cuestión de identificar cuál es el punto inicial, cuál es el punto final y verificar qué energías hay al inicio, qué energías hay al final y si en algún punto del recorrido hay en algún punto del recorrido hay alguna disipación de la energía. ¿Sí? Eh, Creo que no se me escapa nada más así en términos generales. Ya la cuestión aquí se convierte bueno, en hacer muchos ejercicios para poder entender qué es lo que está pasando en cada una de las situaciones. Bueno, aquí realmente un tema que se me puede estar escapando, por supuesto, bueno, dos temas que se me pueden estar escapando es la potencia, la potencia, que va a ser como la tasa de cambio con la que cambia el trabajo con respecto al tiempo. ¿Sí? Eh, Vamos a suponer que tenemos un trabajo con una fuerza constante, entonces lo que va a pasar es que esto va a ser la derivada con respecto al tiempo de la fuerza, producto punto la distancia recorrida, ¿no? Vamos a poner más bien aquí un X, ¿sí? Y si, bueno, vamos a suponer que F no es constante, entonces lo que voy a tener acá es, no, vamos a suponer que F es constante, entonces si F es constante lo que voy a tener es que esto me va a quedar F producto la derivada con respecto al tiempo de la distancia, ¿no? Y esto no es otra cosa que fuerza por velocidad, ¿sí? Entonces el trabajo, la potencia se interpreta, digamos, en casos generales como el trabajo, la tasa de cambio del trabajo con respecto al tiempo, o la energía, digamos, cuánta energía se entrega con respecto al tiempo, ¿sí? Y dependiendo del problema, pues se puede ver como fuerza por velocidad, ¿sí? Otro tipo de problemas que pueden ser que son usuales, digamos, es tener un diagrama de energía versus X, ¿sí? Entonces yo lo que puedo tener es un diagrama de este estilo. Entonces acá en estos diagramas es importante identificar varios puntos. Entonces estos puntos, estos picos máximos y mínimos van a ser puntos de equilibrio, ¿sí? Estos son puntos de equilibrio, ¿sí? Recuerden que es energía o energía potencial versus X. Estos que están en los valles son equilibrios estables y estos por supuesto son equilibrios inestables, ¿sí? Por otro lado, digamos, vamos a tener que si nosotros, bueno, así como el potencial, como nosotros lo llamamos la vez pasada, era el trabajo versus, era la integral de la fuerza. Digamos que aquí la fuerza se va a ver como la derivada del potencial con respecto a X, ¿sí? Sí, acá menos la derivada del potencial con respecto a X, ¿sí? Entonces, si aquí, por ejemplo, en esta región que vamos a enmarcar aquí en amarillo, esta región de aquí, como ustedes ven, la función es creciente, ¿sí? Entonces aquí la derivada va a ser positiva, pero como la fuerza es menos la derivada, entonces aquí voy a tener que la fuerza va a ir en este sentido, ¿sí? Para una partícula, en este punto X la fuerza va a ir en este sentido. Vamos a ponerlo aquí en verde mejor. La fuerza va a ir en este sentido. En este punto de equilibrio la fuerza es cero, ¿sí? Es como era de esperarse. Y acá entonces
la fuerza va en este sentido. Entonces aquí es como si uno tuviera una pepita, si la pepita la suelta por un lado, se va para acá o se va para acá, ¿sí? Igual acá, ¿no? Entonces la pepita, si yo la empujo, esa pepita va a tender a devolverse porque las fuerzas vienen en este sentido. Entonces por eso es que este valle es una fuerza, es un punto de equilibrio estable. Mientras que aquí sí se va lejos en esta parte de acá sí se va lejos la pelotica. Lo mismo acá, entonces la fuerza va a ir en este sentido y en este sentido. ¿Sí? Es un diagrama que hay que tener en cuenta o que hay que saber interpretar dependiendo de la situación.